Les invito en el nombre del Señor, amén, en su santo nombre, a estar juntos ahora. Amén. Vamos a considerar la palabra del Señor en este día. Vamos a estar allí buscando en la carta del apóstol Pablo, a Timoteo. Vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a Timoteo, allí en el capítulo 6. Ya en el compartir ya previo, cómo el Señor nos ha ido guiando, nos ha ido mostrando, ¿ve? Hemos tenido algún acercamiento a lo que va a ser justamente esta palabra del Señor hoy día. Primera de Timoteo, capítulo 6. Estuvimos hablando el domingo pasado acerca de la vocación con que fuimos llamados. Se refiere justamente al llamamiento, a la voz de Dios que despierta nuestro ser, que nos llama de regreso. Nos llama de regreso a casa, ¿no? De regreso a casa junto a Dios nuestro Padre y a su Hijo Jesucristo el Señor. Y se inicia en nosotros un peregrinaje. Justamente esta vocación, este llamamiento, requiere una profesión. Vamos a leer entonces 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 11 al versículo 16. 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 11 al versículo 16. Leemos en el nombre del Señor. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, al único que tiene inmortalidad, aleluya, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver, al cual juntos sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Amén. Bendito Amén. Es el Señor. Amén. Bendito es el Señor. Las Escrituras acá nos revelan, nos muestran qué pide el Señor, dice Deuteronomio. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Cuando ha hablado a nuestra vida, cuando nos ha escogido, cuando nos ha llamado el Señor, ¿qué pide? El pasaje es especial. Dice, pide un hombre, pero pide un hombre que sea un hombre de Dios. Así es como hablamos de el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, pide justamente eso. Que los creyentes, que los hijos de Dios, que las hijas de Dios, las madres, los padres, los hijos mismos, sean verdaderos hombres
de Dios. El sentido, la dirección que toma el llamamiento del Señor, cómo el Señor orienta nuestro pensamiento, cómo orienta nuestra visión, se llama justamente profesión. La buena, dice, la buena profesión de nuestra fe. No es exactamente igual a lo que comúnmente se habla de profesión. Voy a estudiar una profesión. Como decíamos la vez pasada, la palabra vocación es una palabra verdaderamente espiritual, cristiana, evangélica. Se usaba, pero sobre todo es mencionada con el sentido de llamamiento en las Escrituras. La palabra profesión del mismo modo, fíjese. Porque la palabra profesión es justamente haber oído la voz, o sea, viene la vocación a nuestra alma, se aloja en nuestro corazón, soy soplado, inspirado por Dios, hay un cambio en mí, se inicia en mí, pero no me quedo quieto, sino que la profesión es mi respuesta a esa voz que yo oí. Derivó, hay muchos estudios que leí abundantemente esto, y hay muchos estudios cómo fue derivando la palabra al paso de los siglos, del perfeccionamiento humano en las artes, en las ciencias, en todo, a lo que se conoce como profesional o estudiar una profesión, o también el profesionismo, que es la palabra, fíjese usted, más correcta. Cuando alguien estudia en una academia, en un instituto, en una casa superior de estudios de posgrado, de universidades, se llama profesionismo. Y profesional se le llama, o se le debiera llamar, a aquello que estudió, se perfeccionó en ello y tiene pleno conocimiento y aplica bien todo lo que estudió. Es un profesional. No solo cuando salimos y hemos sido titulados somos profesionales. Ya tenemos el inicio, pero bueno, eso es en el mundo. Pablo le dice a Timoteo que hay algo clarísimo que mencionó nuestro Señor Jesucristo, que cuando uno debe hacer algo, cuando uno debe cumplir algo, cuando uno tiene una tarea, puede servir solo a dos señores, dijo el Señor, ¿no? A Él, al Señor de señores, o también, Él le llamó así, a Mamón. Mamón hace referencia a un dios de ese tiempo, al dios de las riquezas, ¿no? O del dinero. Por eso habla del hombre de Dios, a diferencia del versículo 10 en el pasaje que dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Es un amor fingido, dice el texto, porque aparenta lo bueno, pero es amor equivocado. Y dice, ese dinero lo codician algunos, se extravían de la profesión, de la fe, de la profesión de nuestra fe, y son traspasados de muchos dolores. Justamente, entonces, ¿cómo no desviar la mirada? ¿Cómo vivir con el llamamiento, con la vocación en el corazón, sin que nuestros ojos estén puestos en estudio, en afanes, en tareas, en esfuerzo por el dinero, por Mamón? Y al contrario, el llamamiento es puestos los ojos en Jesús. Esa sería la profesión de fe, en el llamamiento que Él nos hizo. Si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahí viene una situación de complejidad, de inseguridad, ¿no? Como de claudicar, ¿no? Como se nos decía justamente en Hebreos,
Aquello de fluctuar. ¿Por qué? Fluctúo. Porque poner la mira, la profesión de fe, es eso. Yo no lo veo con estos ojos. Necesito una asistencia de Dios, de su Espíritu, para que alumbre los ojos del entendimiento. Y el entendimiento queda con otros ojos alumbrado, que aunque veo el dinero, está el dinero, pero los usos son distintos. En el mismo capítulo allí, capítulo 6, dice, verso 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ¿no? Que ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Estoy leyendo en el capítulo 6, versículo 17, ahí mismo. Sino que pongan la esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas. Dios nos da todas las cosas. No, pastor, si soy yo el que trabajo. No, Dios te da todas las cosas en abundancia para que las disfrutes. Que hagamos bien, que seamos ricos en buenas obras, que seamos dadivosos, que seamos ricos en buenas obras, que seamos ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Lo opuesto del mundo, lo opuesto de las profesiones terrenales que se dan vuelta, que giran en torno a lo terrenal, a los intereses terrenales, a las metas terrenales, ¿no? Atesorando para sí, para la vida, un buen fundamento para lo porvenir. Y echar mano, como le dice Pablo a Timoteo, que echen mano a la vida eterna es algo así como cosechar, extender la mano, tomar el fruto de la vida eterna desde ya, que es el conocimiento del Señor. La profesión, entonces, tiene su rigor. A ver, se inicia desde que nos convertimos. Aquí hay agua, dijo el etíope. Felipe fue mandado, fue tomado, fue traspuesto, fue llevado camino allí al desierto. El etíope, un hombre que no tenía un mal pasar, funcionario de la reina, de una reina, de Candace, era una persona administrador. Venía leyendo al profeta Isaías. ¿De quién dice esto? Estaba con su alma ya constreñida. Se acerca Felipe, le habla de todo, comenzando desde esa escritura. El llamado entra al corazón del etíope. El etíope empieza a mirar de otra manera, empieza a ver de otra manera. Y ahí comienza el punto, la profesión. Aquí hay agua. ¿Hay algún impedimento para yo ser bautizado? ¿Qué quiere decir eso? La profesión es delante de muchos testigos. De hecho, nosotros decimos que bautizarse debe ser delante de testigos. ¿Por qué? Porque se hace profesión. Profesión es hablar, responder, ¿no? Y decir, yo sigo a aquel que me ha llamado. Yo participo en esta tarea. Yo me declaro nominalmente dispuesto. Anótenme. Oh, Señor, hasta los demonios se nos sujetan. ¡Qué linda tarea! No, espérense un poco, le dijo el Señor. Lo más importante de todo es que sus nombres están inscritos arriba. Y ustedes ya están inscritos. Ya pertenecen a... Entonces, en mi confesión pública es confesión de la tarea, anoté aquí yo, que asumo en la vida. La tarea que asumo en la vida. No, pero pastor, yo tengo la tarea de casarme. En la misma profesión, casarte y la que se casa contigo o el que se casa contigo mirando al mismo autor y consumador de esta fe. Porque es la profesión de la fe de Jesucristo. No es nuestra profesión, es la de Él. Le seguimos a Él. Lo que tengo por delante es la tarea a la cual el Señor me llama, con distintos dones, con ministerios distintos, pero todos juntos seguimos en esa profesión. Respondemos a aquello que ya se alojó en el alma. Hay gran tristeza en muchos creyentes.
Porque es probable que usted, yo quería hacer esto cuando grande, y todavía esté fluctuando. No, yo no quiero para ganar plata, pastor, pero a mí me gustaría, no sé. La pregunta es, con aquello que usted quiere hacer, es a quién usted sigue con ello. Y para quién es la gloria de aquello que usted va a profesar. ¿Quiere decir entonces que yo tengo que ser pastor? No. La profesión de Cristo llena, en su plenitud, lo llena todo. En todo, lo cubre todo. Madre, con la profesión del Señor. No con las metas humanas, con los planteamientos humanos. Ya no estoy criando mis hijos. ¿Y qué secta es esta? Maravillosa. ¿Cuál? Dios quiere llevar muchos hijos a la gloria y la madre participa de este llamamiento. Y los padres, es que yo siempre me gustó estudiar esto porque yo quería ser, bueno, para Cristo, que el llamado, el mensaje, esta fe gloriosa del Señor llena, cubre todo lo que tú pensaste. Pero me enseñaron en la universidad de esta manera, pero es resignificado. En el colegio los hermanos trabajan así, con los papás y con los niños. Es que yo quiero dejar esta herencia a mis hijos. La mejor herencia es que le transmita, usted como papá haga profesión de su fe y le transmita esto a sus hijos. Y ellos puedan decir un día, amén, sigo a Cristo. Él compró mi vida, Él me redimió para yo seguirle a Él. Eso es, con vocación en el corazón, con palabra, lleno los sentidos del Señor y con tarea por delante para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. En las Escrituras, Pablo, cuando le habla de profesión, usa 3 ejemplos. A Timoteo, fíjese allí en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, usa el ejemplo de el soldado, del atleta y del labrador. Entonces, usando esos ejemplos comunes, diríamos hoy, puede ser si usted quiere enrolarse en el ejército, pero es que eso era, en ese tiempo, ser soldado, en el caso de especial o particularmente de Roma, era una dignidad, vamos a decir así, ¿no? Para muchos. No todos eran soldados. Entonces, soldado, atleta, que es mucho, pues, claro, para ese tiempo también, ¿no? Eran muy reconocidos. Y dice allí que lo que hay que hacer, si en mi profesión con Cristo, yo entiendo lo que significa ser un soldado, lo que significa ser un atleta o un labrador. Mi padre es el labrador, dijo Jesús, un labrador, con esa paciencia del Padre, ¿no? El que labra, el que trabaja, participa de la paciencia del Padre para esperar el fruto, un labrador. Claro. Entonces, usa esas 3 imágenes el apóstol Pablo muy comunes, muy propias de ese tiempo. Usted dice hoy, cualquiera de las profesiones, un programador en computación, bueno, busca aquello que claramente identifica a un buen programador, una buena profesión que hace las cosas bien para el Señor, que la doctrina de Cristo llena ese trabajo para que se constituya en la profesión de Cristo. Cristo, mejor programador que el Señor no existe. Ingeniero, bueno, más que ingeniero, el Señor. Usted crea que no hay ningún conocimiento humano que no nazca, que no haya nacido, que no haya brotado de la sabiduría, de la gloria del Señor que está sobre toda la tierra y que el hombre debe conocerla, nada más. Entonces, si usted lee en el capítulo 6 de 1 Timoteo, cuando le dice,
En el capítulo 6, versículo 12, Pablo le dice a Timoteo: hombre de Dios, huye de estas cosas, de lo anterior, sigue la justicia, la piedad. Bueno, dice el verso 12, dice, pelea, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. O sea, extiéndete adelante, pelea la buena batalla de la fe. Tenemos una idea evangélica nosotros de una lucha espiritual, decimos, ¿no? Contra espíritus, eso sí. Pablo dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra gobernadores, contra, así dice, ¿no?, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí, pero si usted lo examina eso, cada uno de esos pasajes está relacionado no con momentos en que estoy orando y tengo... No, son las luchas en la mente y en el corazón con respecto a las cosas de la carne, las cosas de este mundo, las cosas que me desvían la mirada, las cosas que me sacan del camino, ¿no? Como dice allí en la siembra a propósito del reino de Dios. Entonces, cuando se habla de profesión de un hijo de Dios, cuando se responde al llamado, es porque, ahora lo vamos a leer con cuidado, es porque se debe entender que esta buena batalla es una participación nuestra de la batalla del Señor, digamos, que ya ganó, de la lucha del Señor que ya terminó. No es nuestra batalla en términos personales, es la buena batalla. Es la buena batalla, no es una batalla perdida, es una buena batalla. A ver, dígalo allí a su corazón, yo no estoy en una batalla perdida, ¿no?, sino que estoy en una buena batalla, no mala, no terrible. El llamado que el Señor hace entonces, en primer lugar, voy a decirles, a una buena batalla. Segundo, es una buena profesión, dice. Y tercero, es una buena milicia. Eso lo dice la Escritura. Vamos a buscarlo. Es una buena batalla, es una buena profesión. Soy soldado, me ubico en esta batalla. A lo mejor cabo primero. No sé, el Señor sabe. A lo mejor participa un poquito más abajo, más arriba, no sé. A lo mejor infantería, no lo sé. Pero una buena profesión como soldado. Y también hacerlo bien, una buena milicia. Acerca de buena batalla, entonces, vamos a leer, en primer lugar, de lo que dice allí en el capítulo 6, ¿ya?, versículo 12, de nuevo, dice, pelea la buena batalla, y añade, la buena batalla de la fe. Entonces, es la batalla de la fe, ¿no?, que el apóstol Pedro dice que es como el oro, que es probado, ¿no?, como el oro, para que en nosotros se afiance una mirada distinta a lo material. ¿Por qué? Ahí está la batalla, porque en el caso de lo material, ¿ya?, si no trabajo, no como, dicen algunos. Un creyente no puede decir eso. ¿Por qué? Porque partimos los creyentes, ¿no?, sabiendo que vamos a trabajar porque el Señor nos dio el día, porque del Señor es todo, nos permitió despertar, porque el Señor me da las fuerzas, y se llena todo del Señor. Entonces, no son palabras referidas a mi
capacidad profesional, a mis condiciones, sino se llena todo de la gloria y del conocimiento de esa gloria de Dios que es en la faz de Jesucristo nuestro Señor. Que Él lo llene y en su faz, resplandor de su gloria, llena toda mi vida, llena tu casa, llena tus pensamientos en tu casa, llena las tareas de la casa, la gloria del Señor, porque es batalla de la fe. No es batalla de lo que yo puedo probar. No es batalla de lo que yo puedo calcular. No es batalla de lo que puedo medir. No es batalla de lo que tengo que pesar. Es batalla de la fe contra esas cosas. Contra lo que se mide, contra lo que se prueba, contra lo que se examina, contra lo que se pesa. Todos los días. Contra lo que se calcula todos los días. Entonces no debo pesar, ni calcular, ni medir. Deme un kilo de... No importa, no lo pese. No seamos en eso pequeñitos, niños, al juzgar. No estamos hablando de eso. La buena batalla de la fe se refiere a la fe del Hijo de Dios, a la buena batalla de la fe de Cristo el Señor, que es autor. Autor quiere decir que se puso delante en la carrera, ¿no? Si somos atletas, se puso delante como Kyrios, como Señor, como Rey de reyes y Señor de señores, ¿no? A eso se refiere. Entonces, en 1 Timoteo, en el capítulo 1, en 1 Timoteo capítulo 1, en el versículo 14 dice, la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Eso se está refiriendo a la profesión, ya lo vamos a ver. O sea, uno no puede hacer las cosas con la capacidad sola sin la gracia de Dios. Hasta en el mundo se entiende un poquito esto. Esta persona no tiene dedos para el piano, no tiene gracia. No, debiera dedicarse a otra cosa. Algo parecido a eso es, amados hermanos. Pero es mucho más. Hermana, amada hermana, despierta tú que duermes, dice la Escritura. Es mucho más la gracia de Dios. En la fe, en el amor de nuestro Señor Jesucristo para contigo. No vas a ser escasa. No vas a ser escasa. Habrá abundancia de aceite, abundancia de harina, abundancia de agua que corre como río de agua viva. No es una cisterna rota, al contrario, es un don de Dios, es una gracia de Dios que está en ti permanentemente, que no se acaba, es un suministro glorioso del Señor. Pablo va a hablar de esto allá a los Gálatas diciendo que es la fe de Jesucristo el Señor. En el capítulo 2 dice eso, en el versículo 16, la fe de Jesucristo Dios, en ella somos justificados, las tareas que hacemos son cubiertas porque estamos en la fe, en la batalla de la fe del bendito Hijo de Dios, autor y consumador de esta fe. Bendito sea nuestro Salvador. Hermanos amados, durante 3 años, mire, yo le voy a decir, durante 3 años nuestro Señor batalló. Durante 3 años batalló. Es necesario, dijo el Señor, al bautizarse y hacer profesión y el Padre testificar de Él, es necesario que cumplamos, dijo, toda justicia. Yo tengo que ser juzgado. Lo que yo predique, tengo que vivirlo. Eso quiere decir. Todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Yo no puedo comenzar a predicar, a hacérmelas de maestro sin vivir primero, dijo. Así que no me puedo partir diciendo, ay, yo no necesito bautismo, yo parto por el ladito, hermano. Cállese, Juan el Bautista, mengue. No es así. Es necesario cumplir, dijo el Señor, toda justicia. Deja Juan. Y el Espíritu lo toma, lo lleva al desierto y es tentado allí por el maligno durante 40 días, 40 noches.
¿Ah? ¿Eres hijo de Dios? No fue esa tentación, hermano. No fue de un día. Nosotros leemos eso en 3 minutos. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de... y lo dijo y se acabó. Fueron 40 días tentado todo el tiempo en una lucha terrible, tremenda. Esas son las palabras claves que muestran la estructura, por decir así, de la tentación maligna, que justamente es poner la mira no en las cosas de arriba, sino en las de esta tierra, ¿no? Dile que se conviertan en pan. Vamos a seguir a este rey, porque mira cómo multiplica 5 panes y 2 peces. Ustedes me siguen porque se satisfacen. Un evangelio que dice, busque al Señor porque Él le va a dar todas las cosas, es una palabra equivocada. Nunca un hermano va a tener profesión de fe, va a tener profesión de ¿qué? De alguien que le está cubriendo todas las cosas siempre, pues. Fueron 3 años de lucha, cuánto me angustio, así decía el Señor. Ya ha llegado la hora, va a venir la hora, decía, la hora de las tinieblas va a venir. ¿Sabe qué quería decir con la hora de las tinieblas? La hora que le daba, por decir así, a libertad al maligno, como lo hizo con Job, es así en cuanto a cómo lo hizo con el Señor Jesucristo. Si Job se rascaba con una teja, todas mis enfermedades y las tuyas, todos mis dolores y los tuyos, todas mis luchas, todas tus tentaciones, todo tu dolor, toda tu amargura, toda tu pena, todo cargó el Señor Jesucristo. No quedó nada que no lo llevara. No hubo ni una sola cosa que no vivió. ¡Ay, de mi Padre! ¡Pasa de mí esta copa! ¡Ay! Vivió entonces la profesión de fe. Allí estaba, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Leamos eso que dice allí en Timoteo de nuevo. Pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, le dice a Timoteo. Te mando delante de Dios, y te manda el Señor, amadísima hermana, te manda, joven, el Señor, ya, basta ya de fluctuar, te manda el Señor que retengas, te manda delante de Dios, que da vida a todas las cosas. Dios da vida a las cosas, bendito sea el Señor. Y te mando delante de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Acerca de ese mandamiento que se refiere a doctrina de la piedad y se refiere a la palabra de profecía, si el Señor lo permite, lo veremos la próxima semana. Más. ¿Cómo fue este testimonio de nuestro Señor frente a Poncio Pilato? Búsquelo usted allí en Juan, si me acompaña, en Juan. Muy bien. Capítulo 18 de Juan. ¿Recuerda cuando dio el Señor testimonio? Capítulo 18. Lo llevan a Poncio Pilato. Versículo 33. Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús, le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto? A ver, ¿por ti mismo? ¿O te lo han dicho otros de mí? ¡Qué oportunidad del Señor! ¡Qué oportunidad! Aquí no se trata de una confesión teológica. Sí, mira, las Escrituras dicen aquí en Isaías capítulo 6, y el Principado capítulo 9 también, y el capítulo 11. No dice eso. Ahí está el momento de la lucha. Ahí está.
punto de iniciarse algo fuerte. La buena batalla está ahí. La batalla de la fe de Jesucristo. Ahí está. La fe de Jesucristo ahí está en pleno rigor. ¿Eres tú el rey? Es un rey contra otro reycito. No está tan sencilla la cosa. No es sencillo. No es leer un versículo nomás. Dice, Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes que te han entregado a mí, ¿qué has hecho? Es como, pobre hombre. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Esa es nuestra profesión. Atentos. Mi tarea, mi profesión, mi trabajo no es de este mundo. Estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. Repítaselo unas 10 veces al día, hermano, hermana querida. No, es que no voy a poder. No tiene profesión del Señor entonces. Fiel es el Señor, Él le va a ayudar, Él le va a sostener. Si es tentado, Él le va a apoyar. Pero Él quiere lo que le dijo a Josué. Mira que te mando, está la palabra, te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, dijo el Señor, ni desmayes. Allí hay un soldado que tenía que conquistar una tierra y repartir una tierra. Josué, el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Fíjese que la valentía no es un don que se te da. Dice, yo reprendo y se los reprendo a todos los que son cobardes. No quiere cobardes el Señor, dice la Escritura. Dice que quiere que seamos valientes, no cobardes. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, así dice el Señor. Si la cosa fuera de este mundo, en el estilo, en el planteamiento que tú haces, Pilato, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Luego tú entonces eres rey. Le dice él, entonces eres rey, es verdad. Le dice, Jesús responde, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Para ser rey, ¿no? Para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Ahí Pilato, hasta ahí quedó, tenía hasta ahí nomás. No estoy hablando mal de él con respecto a su seí, pero hasta ahí nomás. No se podía más. No, porque Jesús le dijo algo que ¿qué es eso? No. ¿Y qué es la verdad? Es un gran problema y dilema de ese tiempo con respecto a la profesión, justamente, ¿no? Claro, Pilato estaba en una situación no fácil, no cómoda, particularmente Roma no era el que le daba los pasos profesionales, porque así era seguridad en los puestos. Entonces, no, hermano, ¿qué era la verdad? Es un gran dilema, un gran problema desde muchos siglos antes, que ya se estudiaba esto con los griegos. Entonces, en el capítulo 19, después, hay algo. Verso 5. Salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Pilato quiso entregar a Barrabás. ¿Recuerdan? Estamos hablando de la profesión allí, ¿no? En un juicio mismo. La gente toda dijo, crucifícale. Y Pilato lo mandó a azotar. Le pusieron un manto, le pusieron una corona de espinas, se burlaron de él, lo abofeteaban al Señor. Sí, lo abofeteaban. Y lo sacó afuera. Pero atención, le dice el verso 5. Y Pilato les dijo, ¡He aquí el hombre! Cuidado, un hombre de Dios. Allí está la palabra que usa Pablo. Un hombre de Dios que se dispone a la burla, a lo que sea. Como dice Filipenses, se despoja de todo por la profesión de fe. La fe lo está sosteniendo, aunque hay una burla externa, pero el alma está protegida por la gracia de Dios, por el llamamiento del Señor. Ahí hay un hombre que es de para burla, que está lleno de vituperios, lleno de contradicciones, dice las contradicciones, todo contra él en ese momento. Ahí está, justamente.
Yo no encuentro nada malo en él, dijo. Debe morir. Él dice que es hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, el verso 8, tuvo más miedo. No estamos estudiando de Pilato, pero si buscáramos pasaje, nos daríamos cuenta con todos los paralelos que Pilato no hallaba cómo zafarse del problema. El lavarse las manos, hermano, no es tan sencillo para Pilato. Era un acto de profesión pública. Justamente es como decir, yo hasta aquí llego, ya. Yo no quiero saber más de este asunto. Una gran complicación. Entra otra vez en el pretorio y le dice, es como diciendo, por favor, contéstame, ¿de dónde eres tú? Y el Señor no le respondió ninguna respuesta. Y en esa actitud que a veces tenemos y que hay muchos profesionales que tienen, cuando las cosas no les resultan, imponen el cargo. ¿A mí no me contestas? No, ¿a mí no me hablas? Y le dicen, no sabes, eres tan ignorante, no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte. Hombre, ¿no me hablas? Y el Señor le responde, eso puede tener usted con todos los dolores, con todas las penas, con las situaciones difíciles, joven, algún día que va a ser complicado. Tu alma debe estar segura en quién y a quién has creído. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene, mayor que el de Pilato. Se refería al Judas Iscariote. Hizo la profesión delante de muchos testigos. Pablo dice a los colosenses que, porque Pilato rápidamente después dice que Pilato le crucifica, le pone un nombre acá, ¿no? Rey de Reyes, ¿no? Aquí así en un título, en hebreo, en griego y en latín, ¿no? Rey de los judíos, Jesús Nazareno, rey de los judíos, y le crucifica. Pablo dice que el Señor despojó allí en la cruz, esa la buena batalla, despojó a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Y el Señor triunfaba allí en la cruz sobre ellos. O como dice a los hebreos, si los hijos participaron de carne y sangre, sus hijos, tú y yo, de luchas, de dificultades, Él participó de lo mismo, dice. ¿Para qué? Para destruir, dice, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban toda la vida, sujetos a servidumbre. No eres un siervo del mundo, eres siervo de Jesucristo. El mundo es crucificado a ti y tú al mundo, no más con el mundo. Conviértanse ellos a ti. Tú no te conviertas a ellos. El Señor te levante, el Señor te anime, te fortalezca. Pelea la buena batalla de la fe. Pablo dice, no sé si ustedes recuerdan, en el capítulo 6, así dice, ¿no, Pablo? Fíjese. Pelea la buena batalla de la fe. No es el capítulo 6, capítulo 4 de la segunda carta. Capítulo 4 de la segunda carta. Versos 7 y 8. Pablo va a decir lo mismo. He peleado la buena batalla. Gloria a Dios. Pablo ya dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera como atleta. ¿No? He peleado la buena batalla como soldado. He acabado la carrera como atleta. He guardado la fe. Esa fe del labrador que espera. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman
los que aman su venida. ¿Amas la venida del Señor? Pelea la buena batalla de la fe. Pablo dice que es una buena batalla, pero también debe ser una buena profesión. Y una buena profesión no puede ser algo con altos y bajos. No puede ser. ¿Qué pasa contigo, soldado? ¿Qué pasó con tus, cuando se pasa revista, ¿no? ¿Qué pasó con, dónde están tus botones? Yo sé que puede verse como extremo eso, ¿no? Pero ¿dónde están tus, y tus botas sin lustrar? Se le exige hasta los botones ordenados, limpios, brillantes, sus zapatos limpios. Un soldado tiene que estar presto, dispuesto. Busque conmigo allí en 2 de Timoteo. La buena profesión. 2 de Timoteo. Vamos. Capítulo 2. Hijo mío, le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, como decíamos antes, ¿no? En la fe de Cristo Jesús, en el amor de Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, o sea, lo que me viste hacer a mí en cuanto a la profesión delante de testigos, tú sabes que lo he hecho delante de muchos testigos. La segunda carta habla de un Pablo que se está despidiendo, ¿no? Y le dice, esto encarga a hombres fieles. Se necesitan hombres fieles, como se nos decía. La buena profesión requiere fidelidad en todo lo que se hace. En un trabajo, ¿cuál es su profesión, hermano? ¿Cuál es su profesión, hermano? Si usted estudió o en su casa, usted no puede decir, ya estoy cansado, ya. ¿Por qué tengo que estar probando cuánta sal le echo? Y la hermana le echa con cuidado. ¿Por qué no le tira nomás la sal? Porque no se puede. Porque es una soldada que cuida la salud de sus hijos. ¿A quién importa? Esto ya está. Qué terrible que hayan soltado las manos. Muchas mujeres en el mundo ya no les preocupan los hijos, no les preocupa la casa, ni sacar adelante al esposo. Y el esposo por otro lado haciendo lo que le parece. Ya no hay casa, ya no hay familia. Pero en tu profesión, hermano, que las cosas sean listas, que mires bien, que examines bien, que la tarea te salga bonita. Tu mayor gozo. No, eso así no se hace con un ayudante, ¿no? Hermano, dime que no. ¿Ya? Hombres fieles, ¿no? Se busca idoneidad para enseñar también a otros. Entonces le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, el que milita no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y sigue hablando de el atleta y del labrador. En el verso 8 dice, acuérdate de Jesucristo, acuérdate de él, de lo que hizo él, de su profesión, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. En ese evangelio, en ese llamamiento, sufro penalidades, estoy preso como soldado, hasta prisiones a modo de malhechor. Pero dice a él, mas la palabra de Dios no está presa, nunca se podrá apresar, controlar, sujetar. La palabra de Dios. Dios el Padre ha declarado que la palabra que tengas en tu corazón como vocación, la palabra que tengas en tu mente, levántate. Esa palabra el Señor la cumplirá. El cielo, la tierra pasarán, su palabra no pasará. Díselo a tus hijos. No quieren escuchar, pastor, díselo de nuevo. No quieren, se enojan, díselo de nuevo. Aleluya, el Padre eterno, Dios eterno cumplirá su palabra. Jesucristo el Señor hará que esos hijos, esos jóvenes un día, tiritando solos, llorando solos, se acordarán de su padre, se acordarán de su madre y vendrán al cumplimiento de esa palabra que tú les diste. Amén. Créelo. Si es buena la semilla que siembras, ese fruto va a dar. Para gloria de un fruto bueno, una buena milicia. En el capítulo 1 de la primera carta, con respecto a militar, el capítulo 1, en el verso 18 dice,
Pablo le dice a Timoteo, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites. La buena profesión se milita por ellas. La buena milicia, la buena profesión en este caso. Hermano amado, busca en tu recuerdo, en tu memoria. Pastor, a mí no me han dado ninguna palabra. ¿Cómo? Ninguna palabra, no sé, no me recuerdo que me confirmaron en algo. No está bien. Es tarea nuestra de los pastores, es tarea de los profetas del Señor, de los hijos del Señor, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Si no se te ha dado, debes buscarla. Deber es nuestro, darla, entregarla, confirmarte en el don que Dios te ha dado. No puede estar un soldado sin coraza, sin armadura. Es tarea nuestra formar. Por eso hablamos de quién es Jesús como nuestro Señor y Salvador. Cuáles son los rudimentos de nuestra fe, las primeras palabras y cómo debemos fundamentarnos. Por eso hablamos en el estudio de ir y hacer discípulos, de cuál es el camino más excelente y los mandamientos que el Señor nos ha dado. Pues por eso hablamos también de crecer, de ir adelante, de ser perfeccionados en el llamamiento que el Señor nos hace. Y sigue. Es tarea nuestra entregarte una palabra y decir, esta palabra Dios me la ha dado. Milita entonces por ella, no te quedes. Vístete de esa palabra, vístete de Cristo el Señor, vístete de Él. Pilato no sabía cuán fiel era el Señor. El Señor fue fiel hasta el final, hasta la muerte, y muerte de cruz. Y finalmente esa buena milicia es llegar a ser, como dice la Escritura, un ministro fiel como Jesucristo. Allí la palabra fiel es la clave. Allí en Apocalipsis, en el capítulo 3, no sé si se recuerdan, de los mensajes a la iglesia, el último de los mensajes a la iglesia de la Odisea habla de la profesión, justamente la profesión. ¿Y qué dice Apocalipsis en el capítulo 3? Al final, ¿qué dice? Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El amén. Y aquí el amén quiere decir aquel que terminó, que cumplió y que todas las cosas están cumplidas en él. Todas las promesas, todas las verdades. Tienes que tener seguridad, que conoce bien el camino, que sabe el peso del yugo. El Señor lo sabe muy bien, sabe cómo va a darte la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sabe muy bien cómo te puede enseñar. Dice, el amén. Dice, el testigo fiel, el que dio testimonio de la profesión, el verdadero, el principio de la creación, dice esto. Él conoce nuestras obras, hermano. Lo que no quiere el Señor, la cosa media tibia, esa fluctuación, o frío, o con fervor, caliente, con todo. ¿Pero qué cosa? Definámonos en eso, ¿no? No quiere el Señor, no, la verdad que Él no quiere vomitarnos de su boca. Al contrario, Él toca, yo estoy a la puerta y llamo, ¿recuerda? Jesucristo es el testigo fiel. En el caso de Pablo, allí en la primera carta del apóstol a Timoteo, en esta milicia dice el versículo 12, doy gracias. ¿A quién da gracias Pablo? Al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Escoge a hombres fieles. El Señor lo tuvo por fiel. Hermano, medita en esto. Ve si has sido infiel. Y dile, no más, Señor. No más, Señor. Llámame. Pon tu voz, pon tu vocación en mi alma.
No más, Padre, a la infidelidad. Sé fiel hasta dar tu vida, dice el Señor. Sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida. Hermana, busca ser fiel. No te enredes en los negocios de esta vida, hermana. En palabrerías. Hay tanto para hablar acerca de la doctrina. Yo antes fui blasfemo, dice. Fui perseguidor, injuriador. Pero el Señor me recibió a misericordia. ¿Cuántos de ustedes saben que nos recibió? Lo hice por ignorancia, en incredulidad. Ahora la gracia del Señor es abundante para ti, hermana, en fe, en amor. Y finalmente, en el caso de Timoteo, está allí en el capítulo 4 de 1 de Timoteo, versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro, ¿no? Poniéndome en el ministerio, una buena batalla, una buena profesión, una buena milicia, un buen ministro de Jesucristo. Vas a ser nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de vieja. Ejercítate para la piedad. El ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. El Señor nos dé la gracia, hermanos amados. Hay palabra fiel para la profesión del Señor que Él nos encomienda. Una palabra fiel en el caso, mire, en el caso de los obispos, de las diaconías. Hay palabra fiel en cuanto a la doctrina. Hay palabra fiel en cuanto al apostolado y a los profetas. Hay palabra fiel para la maestría. Hay una palabra fiel para todo aquel que asume la milicia como un hombre fiel para el Señor. Paz del Señor. Le invito a un momento de reflexión. Paz del Señor. Es el Señor quien nos ha llamado. No es cualquier rey. No es cualquier señor. Si a usted lo llaman de una empresa prestigiosa, usted dice, me pidieron un currículum. Y se esfuerza por armar un currículum. No es de cualquier empresa que lo llaman. Lo llama el Señor. ¿Cuál es su currículum? Dígale, yo fui perseguidor, yo fui blasfemo, yo fui así, Señor. Él sabe todo, el Señor conoce mi currículum, lo conoce el Señor muy bien. No escoge el Señor aquellos que colocan en el currículum grandezas, para que nadie se jacte en su presencia. No coloca eso el Señor. Dile la verdad. Dile, yo soy débil, Señor. Me cuesta tanto. Dile, me cuesta llevar la casa. Ya no doy más con mi esposa, no doy más con mi esposo. Dígaselo con mis papás, Señor. No doy más, no puedo solo. Necesitamos venir a sus pies, ¿verdad? Necesitamos venir al Señor. Hubo un soldado, una lanza en su costado. Otro estaba mirando y dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Otro soldado le dijo, di la palabra, Señor, yo no soy digno, di la palabra. No sé
como estemos de preparados para ser soldados en esta milicia, en esta buena batalla. Pero yo sí sé que Él sabe preparar. Yo sí sé que Él sabe vestirnos, de formarnos, capacitarnos. No te quedes sin presentarte ante el Señor. Tu currículum sea tu corazón abierto. Oremos al Señor. Padre Santo, nuestro Dios eterno, tú enviaste a Jesús el Señor. Se vistió como uno de nosotros. Se hizo como uno de nosotros. Gracias, Padre, por su Hijo. Testigo fiel y verdadero. Gracias por Jesucristo el Señor. Gracias porque Él nos dejó, oh Señor, nos dejó listas sus pisadas. Debemos dejar ejemplo allí. Las pisadas están marcadas. Señor, prepáranos. Prepara nuestras casas. Señor, prepara este ejército de la fe. Este ejército en orden, como dice tu palabra. Prepáralo, Señor. Tú eres el Rey de Reyes. Tú eres el Señor de Señores. No es con ejército humano. Es el ejército de tu espíritu contra el ejército de la carne. Contra el dinero, contra el amor equivocado al dinero. Padre amado, que este amor hacia ti nazca de un corazón limpio, entregado, consagrado a ti. Inclina tu cabeza por la fe, voy a orar por ti, por la fe. Es el Señor quien te bendice. Padre, bendigo estas cabezas, estos corazones. En el nombre de Jesús, bendice estos varones, estas hijas tuyas, estos jóvenes, estos pequeñitos, aquellos que aún no saben bien hablar, bendíceles. Prepara tu ejército. Oh Señor de los ejércitos, bendito seas. Sea Señor nuestro. Levanta tu casa, levanta tu iglesia, Señor. Bendice a estos que se acercan. Haznos aptos, haznos idóneos en tu idoneidad, en tu gracia, Señor. Padre, en el nombre de nuestro Salvador, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, decimos: Jesús es el Señor y Salvador de nuestra vida. Amén. Amén, Padre. Así es, así es, así es. Padre amado, prepáranos en esta semana. Guarda nuestros pasos. Y que la próxima semana, Padre, si es tu voluntad, oh Padre amado, podamos estar cenando juntos este próximo domingo. Podamos estar en tu mesa y confirmar el pacto que tú hiciste, Señor. Bendice a tus hijos y a tus hijas. Oh sabio Dios, único y sabio Dios, nuestro Salvador. Gloria a ti, gloria a ti. Bendito seas para siempre. Amén.